Buena semana, que te vos, Shavua Tov, que tengan linda semana, que la hayan pasado muy bien en el día más lindo de la semana, que es Chávez. Iniciamos una semana bendecida por Hakadosh Baruj Hu, y con su favor nos va a ir muy bien, Besat Hashem, Besat Ishmael. Hemos estudiado en este Chávez que acaba de pasar, que pasó ya, la Parashá Vayera, y vamos a tener una reflexión corta pero sustanciosa, Besat Hashem. Primero que todo nos ubicamos, hoy ya estamos a 17 del mes de Heshvan, primer día de la semana, 5785, día 16 ya del mes 16, perdón, estamos a 16 de Heshvan, 17 ya de noviembre, teniendo en cuenta que el día comienza en la noche. Así que ya estamos a 17 del mes 11 de Sat Hashem, del año, del año 2000. Del año 24. Exacto, sí. Bueno, muy bien. Hemos estudiado la Parashá Vayera, y la Parashá Vayera tiene que ver con el acontecimiento de Abraham Avinu cuando se revela, Hakadosh Baruj Hu se le apareció en la planicie de Manre, y eso es Vayera, se le apareció. Hubo un rebe, un niño, el hijo del rebe, de Jabat, eh, creo que era el tercer, cuarto rebe, que le dijo a su abuelo: ¿por qué Dios se le apareció a Brooke Navino y no se lo aparece a él? Y el Rebe le explica que cuando un hombre a la edad de Baruch Navino, pasado ya muchos años, se circuncida, es meritorio que Hakadosh Baruj Hu se le revele. Y vemos en esta parsha, en esta sidra, cómo la entrega de nuestro patriarca, y por eso también tiene el mérito, se llama nuestro patriarca, hacia Hakadosh Baruj Hu, hacia su vida, sin excusa, sin edad, sin tiempo. Tenía una vida de entrega total a Hakadosh Baruj Hu. Y él estaba precisamente en la circuncisión cuando aparecen tres ángeles que Hakadosh Baruj Hu los envió. Y hizo salir el sol tremendamente, y para que Abraham no sanara. Y está hablando con Hakadosh Baruj Hu, y hay algo especial porque dice que va a atender a los invitados. Y aquí se aprende que Hanasao Jin, que recibir invitados es muy importante, ya que esa es la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Ahora, vemos que también en esta parsha habla el suceso entre cómo Abraham Avinu trata de negociar con Hakadosh Baruj Hu, porque se le anuncia primero que va a tener un hijo al año siguiente, que Sodoma y Gomorra, estas cinco ciudades, eran cinco ciudades realmente, van a ser destruidas porque el pecado llegó a su nivel más fuerte. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Dice la escritura que se acuñó el concepto de sodomita. La actitud de sodomita era la actitud de pecado de inmoralidad. Estamos hablando de pecados que van contra la naturaleza del ser humano, que hoy en día se practican también y la sociedad toma como muy normales. Fue la razón por la cual Sodoma y Gomorra se destruyeron. Aparte de eso, traía otros problemas como era la injusticia social, el robo y la falta de acá. No había compasión por el extranjero ni por la persona necesitada. Por lo tanto, allí vivía Lot, el sobrino de Abraham Avinu. Él había aprendido algunas cosas de Abraham Avinu, pero su corazón no era tan recto como su tío. Y nos narra la Torá que después de que Hakadosh Baruj Hu, después de que Abraham Avinu habla con Hakadosh Baruj Hu y no logra negociar que hayan por lo menos 10 sadik en esta ciudad, porque no lo sabían, entonces los ángeles prosiguen a la misión que le fue encargada. Uno tenía que sacar a Lot del lugar y el otro destruiría la ciudad.
ejecutaría el juicio del Rey de Reyes, de Hakadosh Baruj Hu. De aquí aprendemos también que cada ángel va y cumple una sola misión y no más. Un ángel no cumple dos misiones. Y entonces nos narra ahí la Torá que esos ángeles estaban en la plaza y los ve y dice, los invita, ve la oportunidad de hacer Hakmasá Orjin, eh, que es tener invitados en la casa. Pero este era un delito en Sodoma y Gomorra, para que comprendamos la magnitud de la maldad de estas personas. Era un delito grave tener un invitado en la casa y brindarle comida, pan y agua y asistencia. Era un pecado gravísimo, era un delito gravísimo. Hoy en día la sociedad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Para muchas sociedades es un delito hablar de Dios, es un delito hablar de moralidad, de santidad, de una vida correcta. Pero hablar de toda clase de pecados sodomitas e inmorales, para la gente es normal. Esta es la actitud también que tenía Sodoma y Gomorra. Era la época de Pesaj. Le ofreció a los invitados y donde horneó matzó y les dio. Pero hay una parte en el pasaje interesante que es la que nos vamos a centrar para nuestra reflexión el día de hoy. Dice en el Pérez 19, capítulo 19, verso 4, pasuk 4, dice, aún no se habían acostado cuando los habitantes del pueblo, los habitantes de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, toda la gente de todas las áreas, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Rashi explica que lo que le quisieron decir es sácalos para violarlos. Ese era el castigo por tremendo pecado que habían cometido, de que les habían ofrecido alojamiento, para que notemos la maldad de esas personas. Pero aquí llama la atención un grado particular que Rabía Víctor nos enseña de este pasaje. Alaba Shalom. Él nos dice que aquí dice, y vinieron los habitantes del pueblo, los habitantes de Sodoma, rodearon la casa tanto jóvenes como viejos. Dice Rabía Víctor, Alaba Shalom. Qué tristeza cuando en una sociedad son los jóvenes los que tienen que enseñarle a los viejos. Son los jóvenes los que tienen que enseñarle a los adultos. Son los jóvenes los que dirigen la moral en una nación, porque los adultos la perdieron y perdieron su liderazgo. Aquí en este caso los jóvenes lideraban las maldades, lideraban los malos comportamientos, los no buenos comportamientos. ¿Por qué? Porque los adultos dejaron de ser líderes, de ser ejemplo, de ser los que enseñan el camino de Hakadosh Baruj Hu. ¿Por qué fue que Hakadosh Baruj Hu amó tanto a Brujo Navino? Dice, ¿cómo le ocultaré algo a Brujo Navino si él direcciona su casa en el camino del temor a él, de mi nombre, de Hakadosh Baruj Hu? Cuando los padres no son ejemplo, cuando los padres no dirigen la moral, cuando los hijos tienen que decir a sus papás lo que hay que hacer, porque los padres no son los líderes para servir a Hakadosh Baruj Hu, es cuando una generación queda eh, huérfana. Y es cuando empieza a inventarse toda clase de tonterías. Recuerdo un día que le pregunté a Ramizaji, había un amigo, y es un Dayam, y me dijo, yo aprendí de mi padre lo que era servir a Hakadosh Baruj Hu con amor, con dedicación y con determinación. Y él me contaba y me decía, cuando vivíamos en la Argentina y hacía invierno, frío, y yo veía a mi padre que se arropaba bien, se cubría bien para la sinagoga a rezar, con todo el invierno que había. Y yo aprendí entonces que mi padre me decía, a Hakadosh Baruj Hu se le sirve en todo momento y de todas las maneras. Hay que ser esforzado. Un amigo me dijo, yo aprendí de mi padre todos los días porque lo veía rezar a él. Entonces yo aprendí a rezar porque veía a mi padre hacerlo.
Dijo el Abedín de Miami, la mejor herramienta para los hijos, para educar a los hijos, es el ejemplo. Cuando un padre es el que lidera la casa, cuando es un padre es el que lidera la espiritualidad, da ejemplo de honor, de sacrificio, de entrega, de apego a Hakadosh Baruj Hu, los hijos podrán olvidar lo que les dijo, pero nunca lo que vieron. Una vez había un hombre que siempre llegaba a la sinagoga y se quedaba dormido a rezar en la noche, en el rezo de Marit. Y se quedaba dormido y estaba empezando y él se quedaba medio dormido. El Rab le dijo una pregunta. Vienes muy cansado, ¿verdad? Me imagino, claro que sí, pero siempre te queda dormido. Entonces él le dijo, discúlpame, Rab, te voy a explicar lo que yo hago. Yo llego a mi casa, saludo a mi esposa, a mis hijos, y yo lo digo duro para que mi hijo lo escuche. Le digo, amor y hijos, me voy para la sinagoga a rezar, porque hay que ir a rezar. Yo sé que ven que me quedo dormido, pero lo hago solo para que mi hijo también tenga el ejemplo, que aunque yo estoy cansado, hay que ir a cumplir la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, porque somos siervos de Hakadosh Baruj Hu. Y no podemos ser mediocres en su servicio. Cuando el rab escuchó esto, dijo, qué honor y qué lo que hacéis para que tus hijos aprendan el sacrificio de lo que es servir a Hakadosh Baruj Hu. Le pregunta a un discípulo al Rebbe de Kotz, le dice, maestro, ¿cómo se sirve a Hakadosh Baruj Hu con seriedad? Con seriedad? Y el Rebbe, que era fuerte en sus postulados, le dice, ¿acaso en algún momento hay que hacerlo de recocha? No existe otra opción, le dijo. ¿Por qué se da esto? Dice Ra Víctor, en sus enseñanzas de esta parashá, dice, el problema es que estamos en una generación de burlones, una generación donde no nos tomamos en serio la vida espiritual, donde no nos tomamos en serio la moralidad y la vida. Dice Ra Víctor, alaba Shalom, la vida es tan seria que requiere de una determinación enfocados en el mundo venidero y en la determinación de lo que hay que hacer. ¿Por qué el mal avanza en el mundo? Porque los buenos se quedan mirando a la expectativa, mientras que los malos son osados, tienen juspá. La palabra juspá significa una persona atrevida, una persona insolente, atrevida, eso se llama juspá, pero los que no hacen el bien son atrevidos, descarados, y lo hacen. Y nosotros nos quedamos pensando si lo hacemos o no lo hacemos, teniendo el bien. Mírese hoy en día el descaro de la sociedad inmoral. Jovencitos, jovencitas, no les da vergüenza demostrar su inmoralidad públicamente y su rebeldía contra el Shammai. Mucha gente, donde hoy los jóvenes dirigen la sociedad, porque hubo una generación de adultos que se les olvidó educar en el temor a Hakadosh Baruj Hu. ¿Qué significa educación? Hinut significa hallar gracia delante de Hakadosh Baruj Hu. O sea que la verdadera educación es demostrar que somos hechos a imagen y semejanza de Hakadosh Baruj Hu. Que no se nos olvide que somos seres humanos y no comportarnos como animales. Así lo trae Farshim. ¿Por qué se destruyó la generación de Noah? ¿Por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? Por los mismos pecados que la sociedad sigue no solo cometiendo, sino proclamando. Ayer, hoy y mañana lo hará. Los mismos pecados. Pecado de inmoralidad, de robo, de injusticia, proclamando ideologías que no son nuevas, son ideologías viejísimas. Y hoy en día hablar de Dios es un pecado, es una tontería. Los seres humanos, muchos dejaron de ser seres humanos para ser más bajos que los animales. Debemos recuperar la moralidad, la fe y llevarlo a la práctica. Los hijos aprenderán de lo que vean de los padres. Una mujer me dijo una vez, yo aprendí a ser honrada porque vi a mi padre que tenía palabra.
Y su sí era sí, su no era no. El ejemplo es lo más lindo que podemos enseñar a nuestros hijos. Por eso es necesario que tomemos conciencia. Como dice el Tejilín 1, en silla de tontos, en silla de burlones no me sentaré. Dice Ra David, Dora Lava Shalom, dice, la mente de un burlón es una persona que no toma conciencia, porque no comprende lo que está perdiendo, no comprende la acción que está haciendo y no comprende a quién sirve, delante de quién está y para dónde va en la vida. Eso es un tonto. Besat Hashem, que nosotros no seamos esa parte de esa generación. Como dijo Rabbi Nachman, esta es una generación que vive un diluvio muy fuerte, pero no de agua, un diluvio de inmoralidad, de descaro, de juspá, de insolencia, de malcriadez, donde los jóvenes inexpertos en la vida se paran a decir cómo es la vida, pero hablan desde su tontería. Dice Rab Víctor, cuando alguien tiene una mente de tonto, tiene una mente de burlón, una mente inestable, toda la frivolidad de la vida y las tonterías se vuelven sus objetivos principales y sus enfoques en la vida. Besat Hashem, seamos una generación de temor a Hakadosh Baruj Hu, una generación verdadera, una generación que levantemos la bandera de el servicio a Hakadosh Baruj Hu, de temor a Dios, de la moralidad, de la santidad. Pero para eso tenemos que ser determinados en las acciones, no solo en palabras, sino en acciones. Estas ideas que destruyeron en su momento el mundo, hoy en día son tan fuertes, que se volvieron normales en la sociedad. Normales. Esa Tashem seamos diferentes. Porque como dice el rey Shlomo, Hakadosh Baruj Hu pagará a cada quien de acuerdo a sus acciones. Y Hakadosh Baruj Hu pedirá cuentas al mundo. Cuando llegue el Moshiach así será. Y pagará a los gobernantes de acuerdo a sus malas acciones y a las personas por haber ignorado al creador del mundo, y haber ignorado que en este mundo existe una ley, existe una moral, existe una conducta digna de seres humanos. Akadosh Baruj Hu no dejó nada al azar. Todo en el mundo, los animales tienen su función y mecanismo, su comportamiento, los seres humanos también tenemos nuestro mecanismo, nuestro comportamiento. Se llama la sagrada Toira Akadosh. Todo lo que el ser humano necesite saber y aprender está aquí en nuestra la sagrada Torah, que es la voluntad divina. Todo, no hay ser humano que venga a inventar nada, todo está aquí. Leyes sociales, penales, civiles, militares, gubernamentales, económicas, laborales, familiares, psicológicas. Toda la ciencia se encuentra en la Torah. Todos los comportamientos civilizados se encuentran en la Torah. Todo lo que el hombre necesita saber está aquí. Solo no hay que ignorar al creador del mundo. Ese es el mayor pecado. Besat Hashem, que seamos una generación de ejemplo. Una generación de los adultos seamos el ejemplo. Una nación se conoce por cuáles son los maestros y los líderes que la gente admira. Cuando una nación, los líderes son gente inmoral, los maestros que admiran y veneran son gente mala, no buena, entonces significa que esa nación tiene una bajeza muy grande y por lo tanto una espiritualidad muy perdida. Y por eso es una nación son naciones de conflictos internos, como llaman desafortunadamente tercermundistas, incivilizados, problemas por aquí y por allá, y la gente se pregunta, ¿y cómo salimos adelante? ¿Y cómo salimos adelante? La respuesta está en qué conductas tiene la nación, en qué conductas tiene la familia, en qué conductas tenemos a nivel personal, la cual hay que corregir y eso se llama tikkun. Besat Hashem, decía Tadismaya, que se nos revele, Vayerá, se nos revele, que tomemos conciencia de Hakadosh Baruj Hu. Como dicen los sabios, saber delante de quién estamos, así lo trae el Jobot Halevavot, saber delante de quién estamos y para dónde vamos. De dónde venimos y para dónde vamos. De dónde venimos, de Hakadosh Baruj Hu. ¿Para dónde vamos? Para el mundo venidero. Así que este paso, este mundo es solo un paso, porque no somos un cuerpo en un alma, somos un alma que tenemos un cuerpo. Besat Hashem, Besat Hashem.
Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, dale like, escribe, haz preguntas, que te llama la atención, reflexionemos y sigamos adelante. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, chao, chao.